Bien, vamos a hablar entonces de la circulación, pero vamos a revisar rápidamente lo que es la anatomía vascular, ¿no? Recuerden que los vasos sanguíneos, chicos, tienen tres capas, ¿no? Una capa interna, que se conoce con el nombre de íntima, ¿ya? La capa más interna, ¿no? Que como pueden ver, está compuesta de células planas, llamada endotelio, ¿ya? Y como vamos a ver, tiene una función muy importante en lo que viene a ser la regulación del flujo sanguíneo. Bueno, tenemos luego la capa media, también importante en lo que es también la regulación, porque es la que contiene el músculo liso, ¿ya? El músculo liso, fibras de colágeno, fibras elásticas, que se van a contraer o se van a dilatar, ¿no? Y luego también tenemos acá lo que viene a ser la última capa, que es la adventicia, ¿ya? Esta capa adventicia es la capa más externa, hecha de tejido conectivo, y tienen los famosos vasa vasorum, ¿no? Vasa vasorum, que son los que irrigan, los pequeños vasitos que irrigan los propios vasos. Y también tienen las terminaciones nerviosas. A diferencia del corazón, chicos, los vasos principalmente tienen inervación simpática. La inervación parasimpática es escasa. El corazón sí, ¿no? Tenía inervación parasimpática por el nervio vago y también inervación simpática, pero los vasos predomina su inervación simpática. O sea, siempre hay un estado de vasoconstricción para mantener una presión adecuada y un flujo sanguíneo adecuado, ¿ya? Entonces eso recuerden. Y luego acá vemos los dos componentes, ¿no? Lo que vienen a ser las arterias y las venas. Entonces, cuando hablamos de las arterias, estamos hablando de unos vasos, ¿no es cierto?, en las cuales predomina su capa media, ¿ya? Si se dan cuenta, la capa media es la más desarrollada. Y esa capa media de las arterias, chicos, tienen bastante músculo liso, ¿ya? En comparación a las venas, tienen bastante músculo liso y tienen fibras colágenas que le dan resistencia. Por eso las arterias, recuerden que son vasos que no colapsan. Son vasos que no colapsan. A diferencia de las venas, cuya capa más desarrollada es la más externa, es la capa adventicia, ¿ya? Ahí es la más externa, es la más desarrollada. Y acá vamos a decir que su capa media, ¿ya?, que también está hecho de músculo liso, pero tiene menor cantidad en comparación a las arterias, y lo que tiene es fibras elásticas. De ahí que deben recordar que las venas, ¿no es cierto?, se distienden, tienen mayor elasticidad. Y eso hace también que sí sean vasos colapsables, sí colapsan las venas, ¿ya? Entonces, si yo hago una presión, ejerzo una presión, la arteria no colapsa, la que va a colapsar es la vena, ¿ya? Por esa diferencia estructural, ¿ya? Recuerden que las arterias generalmente llevan sangre oxigenada, ¿no? Y las venas llevan sangre desoxigenada, rica en CO2, ¿ya? Esa es la regla, ¿verdad? Las arterias, recuerden, son más profundas, las venas son más superficiales, ¿no? Las arterias son divergentes porque nacen de la aorta y luego se van ramificando, en cambio las venas son convergentes, ¿no es cierto? Nacen en las vénulas, ¿ya?, en la microcirculación, y luego se van uniendo para regresar al corazón. Pero acá hay una excepción a la regla, ¿no? Cuando te digan qué venas transportan oxígeno, acuérdense, las dos venas en el cuerpo que transportan oxígeno son la vena pulmonar y la vena umbilical, ¿ya?, en el feto. La vena pulmonar y la vena umbilical son la excepción a la regla, chicos, ¿ya?, porque llevan sangre oxigenada. Y de igual manera, si te dicen qué arterias llevan sangre desoxigenada, excepción a la regla, la arteria pulmonar y las arterias umbilicales. Son dos arterias umbilicales y recuerden que hay una vena umbilical. O sea, en el cordón umbilical hay tres vasos, ¿no? Hay tres vasos. Hay dos arterias umbilicales y una vena. Y miren, son la excepción. Ya está. Pero estamos hablando de fisiología, entonces en la parte fisiológica el concepto importante que deben recordar acá es que las arterias, chicos, las arterias son
son vasos de distribución y básicamente son sistemas que almacenan presión. Eso es lo más importante que deben recordar en este caso. Las arterias son reserva de presión. Es decir, las arterias van a producir esta fuerza llamada presión arterial, ¿no es cierto?, que va a poner en movimiento la circulación. ¿Ya? Entonces las arterias son reserva de presión, a diferencia de las venas que son reserva de volumen, chicos. Son vasos colectores, son vasos que van a almacenar la sangre, ¿ya? Van a almacenar la sangre. Entonces esa es una diferencia muy importante que recuerden. Entonces acá vemos, por ejemplo, el sistema... Sí, se está grabando, no se preocupen. Les decía entonces, en el caso del sistema arterial, ¿no es cierto? Acá tenemos el corazón y del ventrículo izquierdo, recuerden, nace la gran arteria que viene a ser la aorta, ¿correcto? La aorta. Y acá también les quiero dar una excepción. Y del ventrículo derecho, recuerden, nace la arteria pulmonar, ¿verdad? Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo nace la aorta, que son las dos arterias de gran calibre, ¿no? Aorta y arteria pulmonar. Y quieres darles acá una excepción a la regla. Si yo les pregunto, ¿quiénes son elásticas, las arterias o las venas? Ustedes responderán que son las venas. Hemos dicho que las venas son elásticas, se distienden para almacenar volumen, ¿no? Pero cuando te pregunten cuáles son las arterias elásticas, tú vas a responder las dos de gran tamaño. La aorta y la arteria pulmonar, chicos, son arterias elásticas, o sea, parecidas a las venas en el sentido de que almacenan volumen. ¿Por qué? Porque el corazón, que almacena sangre, cuando expulsa en la fase de eyección, recuerden en el ciclo cardíaco, en la fase de eyección, le van a dar a las arterias, los ventrículos dan a los vasos grandes gran cantidad de volumen. Es por eso que la aorta y la arteria pulmonar deben ser elásticas para poder almacenar ese volumen que le esté entregando el ventrículo. ¿Estamos? Entonces, esa es una regla también a la excepción. Cuando pregunten de forma general, ¿quiénes son elásticas? Las venas, pero hay dos arterias que también son elásticas, la aorta y la arteria pulmonar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como les había dicho, ese volumen que reciben de los ventrículos, luego la aorta, la arteria pulmonar lo llevan, ¿no es cierto? Lo llevan a la periferia. La aorta, recuerden, a la circulación sistémica y la arteria pulmonar a la circulación pulmonar, ¿correcto? O circulación mayor y circulación menor, como vamos a ver. Y van a producir una presión, hemos dicho. Las arterias producen, almacenan, son reservorio de presión, que básicamente la presión, recuerden que la sangre se mueve de mayor a menor presión. Entonces la presión va a ser el motor, va a ser la fuerza que va a poner en movimiento la sangre hacia las partes distales. Es por eso que tenemos una presión máxima en la aorta, que se va a conocer con el nombre de presión sistólica, y una presión mínima, que es la llamada presión diastólica, y que nosotros medimos clínicamente con el tensiómetro, ¿no? Con el tensiómetro vamos a medir, ¿no es cierto?, ese manguito que ustedes, ese brazalete que ustedes han visto para medir la presión, justamente trata de medir la presión a nivel de la aorta, pero la transmisión, no la presión de la aorta. O sea, lo que tú mides es la parte distal, pero más o menos eso aproximadamente es 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y la diastólica 80 milímetros de mercurio. Por eso la presión normal es eso, 120-80, ¿no es cierto? 120-80. Muy bien. Y miren cómo se va disipando la presión conforme va a los lechos distales. Miren la arteria femoral en la parte periférica, la arteria radial en el brazo. Esto es lo que medimos nosotros con el tensiómetro, la arteria radial, que semeja, por eso no es tan objetiva. Medir la presión con el tensiómetro no es tan objetivo. Estamos queriendo identificar la presión de la aorta, pero en realidad estamos viendo la presión a nivel de un vaso periférico, ¿no? La arteriola
vaso más pequeño y ya la microcirculación que vienen a ser los capilares. Miren cómo la presión va bajando, de tal manera que en los capilares la presión debe ser mínima, chicos, porque los capilares, vamos a ver su estructura, es diferente. Si tú los sometes a los capilares a gran presión, los rompes y dañas la microcirculación, ¿ya? Dañas la microcirculación. Por el contrario, chicos, las venas, hemos dicho, son vasos colectores. Son vasos colectores, almacenan volumen. Y acá quiero que se acuerden de dos conceptos. La llamada distensibilidad, la distensibilidad de los vasos. O sea, las venas son distensibles, se distienden, ¿no es cierto? Son vasos elásticos. Y el famoso compliance. El famoso compliance. Ya está. Entonces, las venas son 3 veces más distensibles que las arterias, ¿correcto? Ya está. Entonces, las venas son 8 veces más distensibles que las arterias, ¿correcto? Son 8 veces más distensibles que las arterias. Y también almacenan, hablando de volumen, 3 veces más volumen que las arterias. Por eso decimos que las venas son vasos de reserva de volumen, ¿ya? Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuánto se distiende más una vena que una arteria? 8 veces más, se distiende más, ¿correcto? ¿Y cuánto almacena de volumen las venas en comparación a las arterias? 3 veces más de volumen que las arterias. Y muchos confunden el término compliance con distensibilidad, chicos, pero compliance viene a ser ya el total de volumen que se almacena en una vena por una determinada presión. En términos sencillos, para que lo vean acá, es la multiplicación de la distensibilidad por el almacén de volumen. Entonces multiplican ustedes. La distensibilidad de las venas es 8 veces más que las arterias y el volumen es 3 veces más que las arterias. Entonces, ¿cuánto es el compliance de una vena? 24 veces más que una arteria. 24 veces más que una arteria. Entonces, el concepto de distensibilidad, ojo, es diferente a compliance. Compliance es distensibilidad por volumen, ¿correcto? Distensibilidad por volumen. Eso viene a ser el compliance. Entonces, ¿quiénes son los vasos elásticos? Los más distensibles, los que almacenan más volumen, los que tienen más compliance, las venas. ¿Ya, chicos? Las venas. Muy bien. Ahora, hay una dificultad con las venas, el hecho de la presión gravitacional, ¿no es cierto? Recuerden que las venas van a tener que llevar volumen hacia el corazón. Entonces, en la parte superior no hay problema, porque por efecto de la gravedad regresan sin problema al corazón. Pero el problema está con las venas de la parte inferior, sobre todo del miembro inferior, ¿no es cierto? También las venas a nivel del abdomen, a nivel del tórax, tienen que vencer una resistencia, ¿no? Para llegar a lo que viene a ser el corazón, ¿ya? Para llegar al corazón. Entonces, como pueden ver, por efecto de la gravedad, miren, hay más presión en la parte inferior, ¿no? Del miembro, ¿ya? En las piernas, ¿ya? Entonces, conforme más distal hay más presión, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, y hay más resistencia al retorno venoso, Entonces, hay una serie de mecanismos que van a permitir que las venas puedan regresar la sangre hacia el corazón. Y uno de ellos que deben acordarse, y es bien importante, es la llamada bomba muscular en el miembro inferior. Recuerden que en el miembro inferior, acá, en la pantorrilla, hay unos músculos que es el tríceps sural, ¿no es cierto? Así se llama, tríceps sural, que está compuesto por los gemelos, los músculos llamados gastronemios, y el sóleo, ¿verdad? Esos son los músculos de la pantorrilla, ¿no? En la parte posterior, recuerden por anatomía, el gastronemio y el sóleo. Que cuando se contraen estos músculos, lo que van a hacer es presionar lo que vienen a ser las venas de los miembros inferiores, ¿ya? Esta bomba muscular del miembro inferior contrae entonces las venas, ¿no es cierto? Aplasta las venas y por lo tanto va a permitir que la sangre fluya hacia la parte superior, ¿ya?
Aparte que recuerden que las venas, cada 1 a 2 centímetros, tienen válvulas, ¿correcto? Esa es otra diferencia. Las arterias carecen de válvulas. Las venas sí tienen válvulas en su recorrido. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se explica que la sangre que está almacenada en el miembro inferior, ¿no es cierto?, vaya y regrese al corazón por la bomba muscular del miembro inferior. Por eso las personas que están en bipedestación, o sea, paradas en posición fija y no mueven la pierna, es decir, no contraen los músculos de la pantorrilla, no caminan, no cambian de posición, entonces no se activa la bomba muscular. Y al no activarse la bomba muscular, entonces se empieza a ver insuficiencia venosa y aparecen las famosas varices, ¿no? Las famosas varices, ¿ya? Esas venas varicosas, tortuosas, se producen porque la persona está en una posición fija y no contrae los músculos de la pantorrilla, ¿no? Entonces los militares, los policías, en muchos casos también los docentes, etcétera, que están en mucho tiempo en una posición fija, van a sufrir este problema, ¿no? Muy bien. Ya está. Lo otro también que ayuda al retorno venoso es el colapso de los vasos en diferentes puntos. Por ejemplo, acá a nivel de la presión abdominal, producto de la presión abdominal, cuando uno contrae los músculos de la prensa abdominal, los rectos, los oblicuos, entonces genera colapso de las venas y eso genera una presión para el retorno venoso, ¿no? Acá también a nivel de la axila, por el colapso en la continuidad con las costillas, en el cuello, etcétera, hace que retorne la sangre. Y un concepto acá importante que deben recordar, chicos, es que la inspiración, ojo, cuando uno toma aire, cuando uno inspira aire, también la sangre regresa con mayor eficacia al corazón, ¿correcto? Entonces, cuando uno inspira, pasa esto, miren, se colapsan las venas del cuello, se colapsa, ¿correcto? Cuando uno inspira. ¿Por qué? Porque la sangre de la vena yugular, por ejemplo acá, ha pasado a el corazón, ¿correcto? Ha pasado al corazón. Entonces, recuerden ese concepto. Cuando uno inspira, no solo toma aire a los pulmones, sino también hace ingresar sangre al corazón. En este caso, a las cavidades derechas, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ese concepto también quiero que recuerden. Muy bien. Y acá tenemos algo importante, lo que viene a ser los dos tipos de circulación. Recuerden que en el ser humano tenemos una circulación cerrada, ¿no es cierto? Porque tenemos capilares que unen arterias y venas, tenemos una circulación completa porque no se mezcla la sangre oxigenada con desoxigenada, ¿no? No se mezcla, eso es algo completo. Entonces es una circulación cerrada, es una circulación completa y doble, chicos. ¿Por qué doble? Porque hay una circulación menor, conocida con el nombre de circulación pulmonar, y una circulación mayor, conocida con el nombre de circulación sistémica, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten las características de la circulación, es doble, cerrada y completa. Entonces ya saben las características, ¿no? Cerrada porque hay capilares que unen arterias con venas, ¿ya? Por eso se dice que es cerrada. Completa porque no hay mezcla de sangre oxigenada. Mira, en el lado derecho todo es desoxigenado. En el lado izquierdo todo es oxigenado. Entonces no hay mezcla de sangre, ¿correcto? No hay mezcla. Por eso decimos que es completa, ¿ya? Y doble porque hay una circulación menor que es la pulmonar y mayor que es la sistémica. Muy bien. Recuerden que la circulación menor o pulmonar maneja presiones bajas. O sea, es un sistema de circulación de baja presión. En cambio, la circulación mayor, miren, maneja altas presiones. Esa es la diferencia. Porque en ambos casos, el flujo sanguíneo o el volumen, como quieras llamarlo, es igual. Lo que varía es la presión o resistencia también si quieres llamarlo, ¿no? Entonces acá hay baja resistencia y hay baja presión y acá hay alta presión y alta resistencia, ¿correcto? Entonces la circulación menor o pulmonar, chicos, es un sistema de baja presión y baja resistencia, pero el flujo es constante. En la circulación sistémica es un sistema de alta presión y alta resistencia,
pero el flujo es constante. O sea, la cantidad de sangre que pasa por los pulmones es igual a la cantidad de sangre que pasará por la circulación sistémica, ¿ya? Porque acá ya vamos a ver en la práctica que el flujo sanguíneo es diferencia de presión sobre resistencia, ¿ya chicos? Acuérdense esa fórmula, ¿ya? El flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión por resistencia. Entonces, ¿qué pasa en la circulación pulmonar? En la circulación pulmonar tienes un sistema de baja presión y de baja resistencia. Y en la circulación sistémica, tú tienes un sistema de alta presión y alta resistencia. Y como esto es un cociente, chicos, se elimina, pues, se elimina. Entonces, en ambos casos, el volumen o cantidad de sangre que van a pasar en ambos casos es la misma. Es la misma. Lo que se diferencia es la presión y la resistencia. ¿Estamos? Muy bien. Recuerden que la circulación pulmonar, ¿no es cierto? Miren, ahí está la arteria pulmonar. Lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que se oxigene. Esa es la finalidad de la circulación pulmonar, ¿no? Los capilares pulmonares al final tienen la función de oxigenar la sangre, ¿no? De oxigenar la sangre. Eso se conoce con el nombre de hematosis, ¿no? De oxigenación de la sangre. Muy bien. Luego las venas pulmonares traen la sangre oxigenada, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda. Muy bien. Y luego tenemos la circulación sistémica, donde vamos a ver pues que el corazón se va a encargar de distribuir la sangre oxigenada a todos los órganos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos vitales, chicos? Recuerden, cerebro, corazón, son los órganos vitales. Y glándula suprarrenal, acá muchos se confunden, ¿ya? Piensan que es el riñón. No, chicos, el riñón no es un órgano vital, ¿correcto? Los órganos vitales son tres: cerebro, corazón y glándula suprarrenal. Esos son los tres órganos vitales. Si fallan cualquiera de esos tres, la persona puede morir. Puede morir. Por eso es que cuando vamos a ver las circulaciones, esos sistemas se autorregulan. No tienen una regulación extrínseca a su flujo sanguíneo. Tienen una regulación intrínseca, o sea, son independientes, ¿correcto? Son autónomos, porque el cuerpo no puede poner a disposición de que algo externo lo regule su flujo sanguíneo. No, son circulaciones autónomas. Recuerden que el cerebro consume más o menos el 15% del gasto cardíaco, ¿correcto? El gasto cardíaco, recuerden chicos, es el volumen que expulsa el corazón por cada minuto. ¿Cuánto expulsa el corazón por cada minuto? 5 litros por minuto. Eso es lo que expulsa, ¿no?, durante el ciclo cardíaco. En un minuto el corazón bombea 5 litros. De esos 5 litros, ¿no es cierto?, el 15% se va al cerebro. O sea, el 15% del gasto cardíaco, del flujo, se va al cerebro. ¿Correcto? El 15%. Al corazón es un 5%, ¿ya? Al músculo también, ¿no es cierto?, se lleva sangre a los músculos, ¿ya?, que más o menos es un 20%. A los riñones también un 20% del flujo sanguíneo. Al intestino, al hígado, es donde se lleva la mayor cantidad de flujo, ¿ya? El órgano que se lleva mayor cantidad del gasto cardíaco, chicos, es el hígado, 25% del gasto cardíaco. El hígado es el que se lleva la mayor cantidad del gasto cardíaco, ¿ya? Y luego la piel también como órgano termorregulador, ¿no? Se lleva más o menos 7%, ¿ya?, del gasto cardíaco. Entonces miren, acá está la distribución del gasto, o sea, cuánto de este volumen se lleva cada órgano periférico. Y lo que les quiero hacer recordar es esto, que el hígado es el que se lleva la mayor cantidad de flujo, ¿correcto? Por su metabolismo que tiene, ¿no? Recuerden que el hígado es un laboratorio, ¿correcto?, en el cuerpo humano. Entonces se lleva la mayor cantidad de gasto cardíaco, 25%. Pero el hígado, ¿cuánto pesa, chicos? Un hígado más o menos pesa kilo 200, ¿ya? 1200 gramos. Y miren el riñón, se lleva 20%, pero ¿cuánto pesa cada riñón? 150 gramos. Tienes 2 riñones, 300 gramos. Entonces también se ha medido una unidad que se llama
el consumo de flujo sanguíneo por gramo de tejido. Entonces acá yo les quiero dar ese dato. Si a ti te preguntan cuál es el órgano que consume más volumen, más flujo, es el hígado. Pero si te dicen cuál es el que consume más volumen, más flujo por gramo de tejido, si te ponen ese dato, ahí la respuesta es el riñón, porque el riñón es pequeñito y consume más flujo. Entonces una cosa es que te digan, ¿quién consume más flujo? El hígado. ¿Más gasto cardíaco? El hígado. Pero ¿quién consume más gasto o más flujo por gramo de tejido? El riñón. El riñón. ¿Ya, chicos? Muy bien. Recuerden que la finalidad de la circulación sistémica es asegurar oxígeno y nutrientes a los órganos periféricos. Oxígeno y nutrientes, ¿no? Eso llega a los órganos periféricos, ¿ya? Y el que consume, ojo, más oxígeno es el músculo. Recuerden, el músculo esquelético es el que consume más oxígeno, ¿no es cierto? Más volumen de oxígeno. Ese es otro concepto también importante. Una cosa es flujo sanguíneo y otra cosa es quién consume más oxígeno. Ese es el músculo. O cuando te digan, ¿quién consume más oxígeno por gramo de tejido? El corazón, chicos. El corazón. ¿Ya? Entonces miren, ahí hay 4 conceptos que les he dicho, ¿no? El consumo de volumen o flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno. Son diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cerebro consume 15% del gasto cardíaco, 15% de flujo, pero ¿cuánto consume de oxígeno? 20% de oxígeno. 20% de oxígeno. Entonces, una cosa es volumen y otra cosa es consumo de oxígeno. Por eso les he puesto ahí los ejemplos de quién consume más volumen y quién consume más oxígeno, ya sea en cantidad o ya sea por gramo de tejido, ¿no? Muy bien. Miren cómo se distribuye el volumen. Y ese es el concepto que ustedes deben recordar. Las venas, chicos. Las venas son la reserva de volumen, porque son los vasos distensibles, son los vasos que tienen mayor compliance. Miren cuánto almacenan, casi el 70%, ¿no es cierto? Casi el 70%. Luego ya se redistribuye entre capilares, corazón, grandes arterias, pulmones, etc. Entonces, cuando un paciente tiene hemorragia, chicos, cuando un paciente tiene hemorragia, está perdiendo sangre, ¿de dónde va a sacar volumen ese paciente que está perdiendo sangre a través de una hemorragia? De las venas. Las venas son las que van a almacenar volumen, son reserva de volumen, son las que van a dar volumen cuando hay una pérdida, ¿no? Porque son los que almacenan, son los vasos colectores. Perdón. Y la resistencia, miren cómo se distribuye. ¿Quién almacena la mayor cantidad de resistencia? Las arterias más pequeñitas, las arteriolas, chicos. Las arteriolas son unos vasos muy interesantes porque son vasos pequeños y tienen una gruesa capa muscular. Una gruesa capa muscular, ¿ya, chicos? Y eso hace que tengan bastante resistencia vascular periférica, porque si se contraen, van a cerrar la luz del vaso, generando una alta resistencia. ¿Correcto? Una alta resistencia. Y eso obviamente va a determinar una presión arterial. Porque recuerden que presión arterial, chicos, es esto, ¿ya? Gasto por resistencia vascular. Esa es la fórmula de la presión arterial. La presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular. ¿Quién da el gasto cardíaco? El corazón. ¿Y quién da la resistencia? Los vasos. ¿Qué vasos? Principalmente las arteriolas, chicos. Las arteriolas son los que dan la resistencia vascular periférica y por lo tanto proporcionan presión arterial. Y ya les he dicho que la sangre se mueve de mayor a menor presión. Por lo tanto, las arteriolas son las que van a generar esa fuerza para poner en movimiento los vasos, ¿correcto? Los vasos. Entonces, los reguladores de la resistencia son las arteriolas, ¿ya? Son las arteriolas, como estás viendo. Muy bien, entonces cuando el paciente tiene una hemorragia y cae su presión, ¿qué hacen las arteriolas? Se contraen. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia y de esa manera aumentar la presión arterial. ¿Ya? Aumentar la presión arterial. Bueno, luego los capilares, luego las grandes arterias y las venas, ¿no? Pero las pequeñitas son las que almacenan la resistencia, son los principales reguladores de la resistencia vascular periférica. Entonces miren la función de las arterias y miren la función de las venas.
que tienen en la circulación, ¿no es cierto?, periférica. Muy bien, y luego pasamos acá a la microcirculación. ¿Ya, chicos? En la microcirculación hablamos de los capilares, ¿ya? Hablamos de los capilares. Muy bien, los capilares son los vasos que van a conectar funcionalmente, ¿ya? Que van a conectar funcionalmente a las arterias y a las venas, ¿ya, chicos? Entonces va a haber un lado arterial, que vendría a ser esto, ¿no es cierto? Siempre rojito porque trae oxígeno, nutrientes, y un lado venoso en los capilares. Entonces, los vasos más pequeñitos por el lado arterial, recuerden, se conocen con el nombre de arteriolas, Y por el lado venoso, tenemos las vénulas, ¿no? Ya está. Y al centro están los capilares. Ahí están los capilares, chicos, que son los que van a conectar las arterias con las venas. Ya está. Ahora, quiero que se den cuenta de un detalle, que por el lado de las arterias, esto es músculo liso, ¿ya? Ese músculo liso está en la capa media de todos los vasos. Pero miren, al inicio por el lado arterial, hay unos anillos musculares, unos esfínteres, chicos. O esfínter precapilar se llama, esfínter precapilar, que está por el lado arterial, como estás viendo. También se conoce con el nombre de esfínter de Jacobi. Y esos esfínteres, chicos, regulan la entrada de flujo sanguíneo a los capilares. ¿Qué pasa si las arterias están trayendo mucho volumen o mucha presión? Si no hubiera quien regule, entonces ese exceso de volumen y presión llegaría a los capilares y los destruiría, ¿no? Los alteraría en su estructura. Entonces tiene que haber alguien que regule la entrada de flujo, de presión. Esos son los esfínteres precapilares o esfínteres de Jacobi. Por el lado venoso no hay ese esfínter, miren. Por el lado venoso no hay, ¿ya? Esa es una diferencia anatómica muy importante que tienen que recordar. El esfínter está por el lado arterial, es un esfínter precapilar o esfínter de Jacobi, para regular la entrada de volumen, la entrada de flujo, ¿ya? Muy bien. ¿De qué están hechos los capilares? Básicamente los capilares están hechos de endotelio, chicos, y una membrana basal. Pues hay tres tipos de capilares, ¿ya? Los capilares llamados continuos, ¿correcto? Capilares continuos, ¿ya? También llamados musculares. Los capilares fenestrados, o también llamados viscerales, y los capilares, ¿no? Llamados sinusoides, o también llamados discontinuos, ¿ya? Son tres tipos de capilares. Entonces, ¿dónde están los capilares continuos o musculares? Como su nombre lo indica, está en el músculo, está en el sistema nervioso, formando la barrera hematoencefálica. Estos capilares continuos que están en el músculo, en el sistema nervioso, ¿ya? Como su nombre lo indica, miren, no tiene poros, no hay poros, son continuos, ¿ya? En cambio, en los fenestrados y viscerales, acá sí hay poros. Miren, sí se forman poros, ¿no? Pero que están regulados por una especie de tapa, llamémoslo así, llamado diafragma, ¿correcto? Tienen diafragma. Entonces esos poros obviamente van a permitir mayor conexión funcional con el intersticio, pero están regulados por un diafragma. Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? En las vísceras, en el páncreas, en el tubo digestivo, en las glándulas, etc. ¿Correcto? Y los capilares sinusoidales, miren, o discontinuos, ¿qué es lo que tienen? Miren, ya tienen poros de mayor tamaño, ¿no? Y no tienen diafragma, o sea, no hay nadie quien los regule. Por eso son los que dejan pasar mayor cantidad de sustancias, incluso sustancias de alto peso molecular. Entonces ahí recuerden que los capilares sinusoides discontinuos, ¿dónde lo encontramos? En el hígado. En el hígado. Hay bastante flujo, ¿no? Entre el intersticio y los capilares. En el hígado, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea roja, donde se van a formar los glóbulos rojos, ¿no? Entonces se transporta, por ejemplo, bastante hierro, proteínas, etc., ¿ya? Pues miren la conformación de los capilares de acuerdo a la función que van a tener. ¿Por qué? Porque los capilares, chicos, su función de los capilares, ¿no? Que tiene que ver con la microcirculación, es el intercambio, ¿ya? Es el intercambio
entre el vaso sanguíneo y las células y el intersticio, ¿verdad? Que está al medio. Vaso, célula, intersticio. Es el intercambio de ¿qué? ¿Qué le deja el vaso? Oxígeno, nutrientes para la célula. ¿Y la célula qué le va a dar al vaso? CO2, desechos, productos de desechos. Entonces es donde va a haber gran intercambio de sustancias. Gran intercambio de sustancias. ¿Ya? Eso viene a ser la microcirculación. Entonces, y hay unos anexos a esta microcirculación que son los capilares. ¿De chicos? Que los capilares finalmente es como una especie de reserva para desechar las sustancias que se van a acumular en el intersticio. Entonces, todo lo que le deja los capilares a las células, muchas veces le deja mucho, le deja demasiadas proteínas, demasiadas sustancias, entonces todo ese exceso de agua, proteínas, ¿ya? Que no puede ser consumido por las células, pasa a los capilares linfáticos. ¿Ya? Los capilares linfáticos es una especie de drenaje, del exceso de sustancias de agua que se van a ir acumulando en el intersticio. Por eso claro está que si se dañan los capilares, chicos, aparecen los famosos edemas, los capilares linfáticos, ¿no? Si se dañan los capilares linfáticos, aparecen los edemas, ¿ya? Por ejemplo, y algo común que ocurre es en las neoplasias. Si ustedes en alguna oportunidad van a ver una paciente, por ejemplo, mujer con cáncer de mama, ¿ya? El cáncer de mama hace metástasis rápidamente a los ganglios linfáticos. Entonces daña los capilares linfáticos, los ocluye, de tal manera que aparece edema, se produce tumefacción, ¿no? De la glándula mamaria, del brazo, porque se ha hecho un bloqueo linfático producto del cáncer, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que vean desde el punto de vista funcional, chicos, ¿ya? Desde el punto de vista funcional. Entonces, miren, por el lado arterial, miren qué va a pasar por el lado arterial. ¿Qué pasa por el lado arterial, chicos? ¿Ya? Hay mayor presión en el vaso, en la arteria, ¿no? Por el lado arterial, porque esto es el capilar, ¿correcto? Y hemos dicho, tenemos un lado arterial y un lado venoso, ahí lo están viendo. Entonces, la presión es mayor de los vasos hacia el intersticio. Entonces, tú ves acá, el vaso que tiene presión hidrostática. ¿Cuánto es su presión hidrostática? Ahí está. La presión hidrostática de los capilares por el lado arterial es 41 milímetros de mercurio, más o menos. Pero recuerden que hay una presión, ¿no es cierto?, que retiene sangre dentro de los vasos. ¿Cómo se llama eso? Presión oncótica, ¿verdad? O coloidosmótica, que depende de la albúmina. Entonces acá hay una lucha de fuerzas, porque la presión hidrostática quiere sacar sustancias hacia afuera. O sea, esta es la presión positiva. Quiere sacar hacia afuera las sustancias. Y la oncótica, dada por la albúmina, lo que quiere hacer es retener que las sustancias se queden dentro del vaso. Recuerden, la presión oncótica, dada principalmente por la albúmina, lo que pretende es que las sustancias, el agua, las proteínas se queden dentro de los vasos sanguíneos. O sea, hay una lucha de fuerzas, ¿verdad? Entonces, como la presión hidrostática por el lado arterial es mayor a la oncótica, que se pone en contra, entonces, ¿quién gana? La presión positiva, o sea, la que quiere sacar sustancias. Por eso, por el lado arterial, miren, hay una filtración. Gana la presión que quiere sacar hacia afuera las sustancias. Pero miren lo diferente que es por el lado venoso. Entonces, la presión oncótica es constante, miren. La presión oncótica no cambia. La presión oncótica es constante, miren. 28 milímetros. Es constante, porque la albúmina, proteína plasmática, no varía. ¿Estamos? Entonces, miren qué es lo que pasa, es la presión oncótica constante, conforme, ¿no es cierto?, salen sustancias por el lado arterial. Miren cómo la presión hidrostática de lo que era positiva y mayor va bajando, ¿no? Y miren, cae por el lado venoso. La presión hidrostática capilar disminuye, chicos, por el lado venoso. Entonces, ahora, ¿quién es mayor? La presión oncótica. O sea, la presión que quiere que se quede adentro la sangre. Gana en relación. Entonces, acá en el lado venoso, ¿qué se va a hacer? Se va a producir una reabsorción.
porque la presión que quiere que se quede adentro la sangre gana. ¿Estamos? Entonces, por el lado arterial hay una filtración y por el lado venoso hay una reabsorción. ¿Estamos? ¿Cuánto es la presión neta de filtración? Ahí está, miren, 13 milímetros. Es la presión neta de filtración, ¿no? Simplemente, entonces hay un juego de presiones acá. Entonces, esta es la presión neta de filtración. Y por el lado de la reabsorción, ¿cuánto es la presión de reabsorción? 7 milímetros. Entonces, chicos, ¿quién gana? La filtración es un poco mayor que la reabsorción. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que les quiero decir acá es esto. Es esto de acá. ¿Estamos? Entonces, lo que les quiero decir es que por el lado arterial, a diferencia del lado venoso, ¿correcto? A diferencia del lado venoso, tenemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, por el lado arterial hay filtración. Por el lado venoso hay reabsorción. ¿Pero quién es mayor? La filtración. Es mayor en comparación a la reabsorción. Por lo tanto, va a salir un exceso de sustancias. ¿Se dan cuenta? Porque la filtración es mayor que la reabsorción. Entonces, como ese exceso que sale por el lado arterial, ¿quién lo va a compensar? Los capilares linfáticos. Para eso sirve la linfa, chicos. Para que ese exceso de filtración de agua, de proteínas, de sustancias, etc., si no hubiera este sistema de drenaje, se empezaría a acumular. Y ahí se producen los edemas, porque el edema es el acúmulo de agua en el intersticio, chicos. ¿Ya? Eso es básico que entiendan. Entonces, este juego de presiones se conoce con el nombre de ecuación de Starling o fuerzas de Starling, ¿no? Que explican eso. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. Miren, acá están los capilares y acá está el intersticio, ¿no? Que va a dejar a la célula la sustancia. Entonces, miren, por el lado arterial hay una filtración, por el lado venoso hay una reabsorción. ¿Ya? Hay juego de otras presiones, pero que tienen menos importancia, ¿no? O sea, las presiones del intersticio casi no cuentan, ¿ya? Pero hay más filtración que reabsorción. Entonces, ese exceso de filtración, chicos, ahí está, miren, ese exceso de filtración, ¿quién lo va a transportar? Los vasos linfáticos. Nuestros vasos linfáticos son un sistema de drenaje cuando hay un exceso de agua de sustancias en el intersticio, ¿ya? Dicho de otra manera, miren, ya acá está de forma más específica las presiones, miren, ¿ya? Entonces, acá están lo que son los capilares al centro, son los que unen arteria con vena, ¿no? Entonces, miren, las arterias dan esto. Ahí está la presión más importante por el lado arterial, la presión hidrostática capilar, que es la que va a querer sacar, ¿no? Es la que va a querer sacar, ¿no es cierto? En este caso, por el lado arterial, oxígeno, nutrientes. Es el que da la filtración, ¿ya? Esta es la presión coloidosmótica o oncótica, ¿no? Que es la negativa, ¿no? La dada por la albúmina. Y por el lado venoso, miren cómo baja la presión hidrostática. Miren, por el lado arterial, bueno, acá está, es una referencia, pues 41, por acá en este libro lo registran como 30, ¿no es cierto? Es variable, pues, ¿no? Dependiendo de la cantidad de flujo que llega por el lado arterial. Pero lo que quiero que se den cuenta es que por el lado arterial la presión hidrostática capilar es mayor que por el lado venoso. Es por eso que por el lado arterial va a haber, y la presión oncótica es constante, eso no varía. Entonces, por el lado arterial hay una filtración y por el lado venoso hay una reabsorción. Las presiones del intersticio casi no cuentan porque son pequeñas, miren, esta es la presión oncótica del intersticio, porque el intersticio también tiene proteínas, chicos, esta es su presión oncótica, ¿no? Y esta es su presión hidrostática del intersticio. Miren que es negativo. Por eso no se cuenta, ¿no? Básicamente se cuenta lo de acá. La presión hidrostática capilar por el lado arterial, por el lado venoso y la presión oncótica. Entonces hay un juego de presiones que al final por el lado arterial predomina la filtración y por el lado venoso predomina la reabsorción. Pero como la filtración es mayor, miren ese exceso, ¿quién se lo lleva? Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, que también tienen una presión hidrostática y también tienen una presión oncótica, miren.
¿ya? Entonces ese exceso, nuestro sistema de drenaje vienen a ser los vasos linfáticos. Eso es muy importante que recuerden. Miren la circulación linfática, ¿no? Acá están los vasos que tienen el plasma y acá está el intersticio, ¿correcto? El intersticio. Entonces miren qué es lo que pasa acá, ¿no? Miren, del plasma al intersticio hay un flujo neto de filtración. La filtración es mayor que la reabsorción. Entonces, como constantemente hay más filtración, en el intersticio se estaría acumulando más agua, más proteínas, más sustancias. Pero eso no es así, porque tenemos un sistema de drenaje que son los capilares linfáticos. Que al final, miren, al final, ¿no es cierto?, lo devuelven a la sangre. Lo devuelven a la sangre. Porque tú por anatomía, te habrás dado cuenta, por anatomía, que casi las 2/3 partes de todo el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Quién conduce la linfa de las 2/3 partes? El llamado conducto torácico. Eso lo habrás visto por anatomía. El conducto torácico, que nace en la cisterna de Pequet o cisterna de Kilo, a nivel de la vértebra lumbar L1, L2, ¿ya? Y nace el conducto torácico, que es el que lleva la mayor cantidad de linfa. ¿Y dónde drena el conducto torácico, chicos? ¿Quién se acuerda de anatomía? ¿Dónde drena el conducto torácico? En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. O sea, drena justo en la unión de la vena yugular con la vena subclavia. En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, llamado ángulo de Pirogov. Entonces, lo que están viendo acá es el resumen. Al final, esos capilares linfáticos, etcétera, miren, devuelven al plasma, los vasos, el volumen. Entonces ahí estamos viendo el circuito cerrado, miren, el circuito cerrado, ¿no? Entonces acuérdense, el gran conducto torácico que lleva gran cantidad de linfa, de las 2/3 partes del cuerpo, al final drena en el sistema venoso, drena en el sistema o en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov, ¿ya? Entonces de esa manera es como... Entonces de esa manera no se acumulan sustancias en el intersticio, chicos. Porque si bloqueamos esto, los capilares, o dañamos la microcirculación, si se daña la microcirculación o se dañan los capilares, aparecen los famosos edemas. Acúmulo de agua en el intersticio, ¿ya? Y las sustancias que pasan a través de los capilares hacia el intersticio y las células va a depender de su peso molecular y de su permeabilidad, ¿no? Miren ahí el agua, los iones, la glucosa, miren, ¿no? Entonces el agua como referencia tiene una permeabilidad de 1, ¿no? ¿Ya? Entonces miren la glucosa, casi el 50% de permeabilidad. La inulina, miren ya, acá las sustancias son menos permeables. ¿Por qué? Porque son macromoléculas. Recuérdate, la inulina es un polímero de fructosa. La mioglobina es una gran proteína, igual que la hemoglobina. Miren, casi la permeabilidad de la hemoglobina es 0.01 por su alto peso molecular. O sea, ¿de qué depende el paso de sustancias? Del peso molecular y de su permeabilidad, ¿no? Entonces, albúmina, mioglobina son menos permeables porque tienen alto peso molecular, ¿no?